Me veo ante la imperiosa necesidad de salirme del ámbito nacional para entrar en la escena de lo que está pasando en el mundo. Hay un reporte dado por una rama de la Organización de las Naciones Unidas que denuncia que en el año 2020 hubo esfuerzos para militarizar y rearmar al mundo una inversión de más de 2 trillones de dólares, o sea, 2 millones de dólares en esfuerzos para hacer más fuertes las armadas y las fuerzas navales, aéreas, civiles de 5 países, principalmente. Dentro de estos 2 trillones de dólares, el 60% del gasto se lo llevan Estados Unidos, Rusia, China, la India y el Reino Unido. Estos 5 países se llevan el 60% de 2 trillones. Es decir, 1.2 trillones de dólares gastados solamente por estos 5 países. Ya desde el año pasado había habido una lacónica declaración del presidente Xi Jinping que hablaba de la inminente modernización del Ejército Rojo. Después vino otra aclaración por el lado del presidente Vladimir Putin que hablaba de lo mismo, de una modernización de su Ejército Rojo, que es el ejército que ha venido dando en los últimos tiempos más señales de debilitamiento por falta de recursos en lo que fue la transición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a la Rusia nueva, vamos a ponerle de alguna manera. El hecho es que el ejército de Rusia se quedó un tanto desfondado y ahora, con un nuevo esfuerzo del país, vuelve a tratar de tomar una fuerza y una hegemonía. Después vienen otros ejércitos. Si bien es cierto, en el caso de los Estados Unidos hubo una especie de tropiezo sobre las políticas públicas hacia el Pentágono norteamericano, con la salida de Trump y la llegada de Joe Biden, de todas maneras, en los Estados Unidos se está haciendo un esfuerzo inusitado para modernizar al funcionamiento, al habituallamiento y a la tecnologización del ejército norteamericano. Y las inversiones van a ser tremendas, masivas. En el caso de Inglaterra, estamos viendo cómo el Reino Unido acaba de votar un portaaviones de última generación, el Queen Elizabeth, para que junto con un despliegue naval se desplace esta fuerza de tarea a nivel del mar, de la Marina inglesa, hacia el mar de China. Y en ello se está con esto anunciando el mayor despliegue naval en la historia de Inglaterra desde la Guerra de las Malvinas, en la época de la primer ministro Margaret Thatcher. Con ello, la India se suma y se da un panorama de un pócar de 5 países que están dedicados a armarse hasta los dientes. ¿Bajo qué idea? Las cosas no se dan por casualidad. Y si bien es cierto esta idea de rearmarse, de reorganizarse, de tecnificarse y de modernizar de los ejércitos de todos los países de las principales economías del mundo, estos 5 países están llevando al mundo a un siguiente nivel de tensión. Y este se da después de otra guerra, que ha sido la guerra en contra del COVID, que si bien es cierto no ha sido una guerra formal, sí ha sido una guerra en contra de un enemigo que no podemos ver, pero que nos ha dejado las consecuencias de algo como si hubiera sido una guerra. Miles, millones de desempleados, de personas y de familias con falta de ingreso, de un reacomodo de la sociedad, de una revinculación hacia proyectos que no existían, empleos que no existían, empresas que no existían, productos que no existían. El mundo está cambiando y en este umbral del final de la era de lo que se conoció como la época moderna o la etapa de la post-revolución industrial, hoy estamos entrando en una nueva etapa, una nueva era dinámica en el que después de la crisis por la pandemia, cuando se paralizó el mundo, cuando se paralizaron las economías, cuando hubo todo este reacomodo que nos marca una necesarísima reflexión de que vamos hacia un nuevo orden económico mundial,
el mundo se tensa y empieza la disputa por los conflictos. Conflictos que se dan por ambiciones hegemónicas de países que les sobra territorio, como es el caso de China, de lugares que han tenido una posición pero quieren superarla, como es el caso de Rusia, de sitios que tienen la primera posición pero que la quieren reafirmar, como es el caso de los Estados Unidos, o de economías como la India, que no obstante su enorme población, están tratando de sacar a la India de una sociedad que está en postración hacia una clase media bajo la idea de también ser una hegemonía. Y un Reino Unido que ha sido reino en muchas ocasiones y que por supuesto no quiere pasar ni pasará a un segundo plano. Ese es el marco multipolar que se presenta hoy en el mundo. Pero sí he de advertir, y desde la perspectiva de Central FM lo vemos, estamos viendo las condiciones perfectas para que se dé otra vez en el mundo una confrontación. No sabemos ni de qué dimensión, ni hasta qué altura, ni por dónde, pero sí entendemos que se respira en el aire la tensión de un nuevo mundo que podría abrir sus primeras páginas con una nueva etapa de confrontamiento. En medio de todo esto hay un denominador común entre los países desfavorecidos, el subdesarrollo, la pobreza y el hambre, la enfermedad y la inconformidad. Un capítulo de la muerte de la esperanza, que espero en algún momento se resarza con el renacimiento de la confianza. Una confianza que se ha perdido entre unos y otros en el esfuerzo más grande que tiene que hacer el hombre en el siglo XXI, que es el esfuerzo de convivir. Espero que no perdamos la pauta, porque la podemos pasar mal.